Aproximadamente el 85% de los emprendimientos cierran en los primeros 4 años después de ser lanzados al mercado. Entonces, ¿vale la pena emprender en Colombia? En este video les voy a contar mi experiencia emprendiendo, pero primero hablemos un poco de lo que hago. Mi wafflería es una idea que nace hace 7 años aproximadamente, cuando mi pareja decidió comprar una wafflera con la idea de vender waffles desde casa, buscando generar algún ingreso extra. En ese momento éramos estudiantes universitarios, así que asistíamos a distintas ferias y eventos que se realizaban en la ciudad y ahí mostrábamos nuestro producto. Para ese entonces solo vendíamos un waffle que constaba de fresa, banano, chocolate y leche condensada. Estuvimos llevando nuestro producto a distintas ferias, ya que se vendía bastante bien, así que aprovechábamos cada oportunidad. Todo esto durante el 2018 y parte del 2019. En ese momento nos surge una opción para estudiar en México como parte de la opción de grado de nuestra carrera universitaria, que era Administración de Empresas. Así fue como vivimos cerca de 6 meses en Querétaro, que curiosamente era una ciudad donde habían muchos emprendimientos de waffles y crepes. Era algo similar a los negocios de comida rápida que existen en Colombia, que los podemos encontrar por todas partes. Recuerdo que había un negocio en la esquina del parque central de la ciudad donde alguna vez fuimos a comer. Ese emprendimiento era de crepes y ese día tuvimos una conversación sobre poner algo parecido cuando regresáramos a Colombia, aprovechando que en nuestra ciudad los waffles y los crepes eran algo poco común. Así que nos pareció una buena oportunidad. Claramente siempre estuvo en nosotros la preocupación de volver al país y no encontrar trabajo. Así que Nati estuvo trabajando en la formulación de un plan de negocios para la venta de waffles. Teníamos la ventaja de que el producto ya había sido validado y que a la gente le gustaba, pero al regresar de México coincidió con el inicio de la pandemia, así que todos estuvimos en cuarentena. En ese momento la wafflera se encontraba en la casa de Natalia y tras unos meses de encierro, más o menos para mayo del año 2020, ella decidió vender waffles a domicilio. Esto lo hizo lógicamente para ganar dinero adicional, pero además le ayudaba a distraerse de la situación que estábamos viviendo en ese momento. Para ese entonces también se empezó a vender un waffle que iba decorado con bomba, tarjeta y un moño para regalar en alguna ocasión especial. Este producto a día de hoy lo seguimos ofreciendo en distintas presentaciones. La venta de waffles seguía aumentando. Para ese entonces utilizábamos los grupos de Facebook para publicar el producto. Con el paso de las semanas, las restricciones de la cuarentena disminuyeron un poco. Para ese momento, conseguir un trabajo era casi imposible. Así que empezamos a trabajar juntos de nuevo. Los waffles los preparábamos en un espacio de la cocina de la mamá de Nati y una empresa de domicilios externa era quien llevaba nuestro producto. Pasaron un par de meses y recuerdo que logré conseguir un permiso de domiciliarios porque hasta ese momento para salir a la calle eran los días que el número de tu cédula te lo permitiera. Con este permiso ya podía salir libremente todos los días y moverme por toda la ciudad. Así que decidimos comprar una moto. Yo empecé a llevar los pedidos. Ya no solo teníamos los ingresos de los waffles, sino también el que generaban los domicilios. Y la idea era pagar las cuotas de la moto con ese dinero. Se acabó el año 2020 y a inicios del 2021 la situación económica general de todo el país no mejoraba. Muchos emprendimientos habían tenido que cerrar sus establecimientos. Y para suerte de algunos y desgracia de otros se encontraban lugares con muy buena ubicación a un precio razonable. Sin embargo, tomar en renta alguno era una decisión un poco difícil, ya que no había certeza de qué iba a pasar con la pandemia. Recuerdo que lo que nos ayudó a tomar la decisión de rentar un local era que para ese momento con lo que vendíamos ya podíamos costear el valor del arriendo. En este punto sería importante hablar de algunos de los aspectos que hay que considerar cuando se pretende formalizar un emprendimiento. Y es que hasta ese momento no estábamos constituidos ante la ley como un negocio formal. Algo de los papeles que hay que gestionar y que recuerdo son Cámara de Comercio, Uso de Suelos, Industria y Comercio, SAICO de Asimpro, Certificado de Bomberos, Certificado de Control de Plagas, Carnet de Manipulación de Alimentos si vas a poner un establecimiento relacionado con el sector gastronómico. Además, para ese momento también habían una serie de requisitos adicionales
por el tema de salud que estábamos viviendo. Lógicamente todo esto tiene un precio que hay que tener en cuenta al momento de hacer el presupuesto del negocio. Y desde mi punto de vista es una carga bastante alta hablando de dinero para el emprendedor. Ya habíamos tomado el local y habíamos hecho la gestión de todos estos documentos. Así que abrimos el 27 de febrero del 2021. En ese momento el menú ya era bastante extenso, teníamos productos tanto dulces como salados, en diferentes presentaciones como waffles o crepes. Y en ese momento pasaron dos cosas interesantes. La primera fue que hicimos una publicación en redes sociales que se hizo viral y eso atrajo mucha gente al establecimiento. Y la segunda es que llevábamos poco tiempo preparando algunos productos que habíamos incluido en la carta, así que éramos bastante inexpertos en ese momento. Y al estar llegando mucha gente al negocio y como los procesos no estaban tan bien diseñados y definidos, los tiempos de preparación comenzaron a ser bastante largos y el negocio se volvió un poco más complejo de lo que estábamos acostumbrados. Recuerdo que eran días muy estresantes. Por suerte el producto seguía gustando mucho y muchas personas seguían visitándonos. Los primeros meses las ventas fueron mucho mejor de lo que esperábamos. Lógicamente, trabajábamos mucho tiempo al día, casi 16 horas. La verdad que fue una época muy linda, pero como ya lo mencioné, bastante estresante. Así estuvimos trabajando casi un año y medio, de domingo a domingo. Así es como se ve nuestro negocio a día de hoy. Con el tiempo hemos ido mejorando el espacio. Gracias a nuestro emprendimiento ya hemos podido formar nuestro hogar. También compramos otra moto, hemos podido viajar a algunos sitios del país que queríamos conocer, nos hemos podido dar algunos gustos de cosas que siempre habíamos querido y no habíamos podido comprar. Y a día de hoy ya han pasado 4 años desde que abrimos las puertas de nuestro negocio. Toda esta historia la he contado para ponerlos un poco en contexto, pero ahora tenemos que enfocarnos de nuevo en el tema central del video. ¿Vale la pena ser emprendedor en Colombia? Y claramente esta respuesta tiene un poco de sesgos dependiendo de la experiencia de la persona. Yo voy a hablar de algunas ventajas y desventajas basado en lo que he vivido y he aprendido. Empecemos hablando de algunas desventajas que yo creo que tienen la mayoría de emprendedores que recién van a iniciar con su idea y que creo que es un común denominador. La primera sería la financiación. Cuando empezamos a emprender es muy difícil conseguir financiamiento. Si no hemos podido construir historial crediticio, va a ser muy difícil que los bancos nos presten dinero. Y a nivel de los programas que tiene el Estado para ayuda a emprendedores, en realidad son muy pocos los que logran acceder a estas ayudas. Esto ya limita mucho al emprendedor, debido a que cuenta con poco capital inicial. Y la verdad es que la mayoría termina financiándose con dinero, ya sea de algún familiar o ahorros propios. La segunda desventaja sería que vamos a tener que trabajar muchas horas al día. Por más estructurado y organizado que seas, siempre vas a estar trabajando en el emprendimiento. Básicamente vas a pensar 24 horas del día en cómo mejorar tu negocio. Y más si haces parte de la operación. La verdad, esto es algo desgastante, pero debemos entender que son gajes del oficio. Nosotros, durante el primer año y medio de nuestro negocio, estuvimos trabajando de domingo a domingo sin falta. La tercera desventaja sería que no se cuenta con los beneficios que tendríamos si conseguimos un empleo formal, como aportes a salud y pensión, un sueldo fijo, prima, vacaciones, caja de compensación. Y claramente el negocio debería estar en capacidad de pagarte todos estos aportes. Pero si eres emprendedor y estás viendo este video, seguramente sabrás que muchas veces el negocio tarda un poco en arrancar y en generar alguna rentabilidad. Y yo creo que esa es la principal diferencia entre generar un plan de negocios en un papel y llevarlo a la realidad, a que se enfrente con el mercado. Por eso recomiendo mucho validar nuestro producto antes de hacer una inversión muy alta. La cuarta desventaja sería la formalización. Como ya lo mencioné anteriormente, son bastantes documentos que a día de hoy los considero innecesarios. Además, si tenemos en cuenta los caros y precarios sistemas que tiene aún el Estado colombiano y le sumamos las responsabilidades tributarias a las que nos hacemos acreedores cuando formalizamos nuestro negocio, creo que esto frena un poco la creación de nuevos emprendimientos.
Y la última desventaja sería la alta incertidumbre que tienen los emprendedores. Siempre tu cabeza está dando vueltas acerca de qué pasa si el negocio no funciona, y es que las estadísticas están en contra de los emprendedores. Cerca del 90% de los nuevos emprendimientos no logran superar los 5 años en el mercado. Por eso hay que tener un plan de negocio sólido y validar nuestro producto o servicio. Así intentamos disminuir lo más que podamos ese riesgo y esa incertidumbre. Por cierto, otra desventaja que creo que vale la pena mencionar es el difícil acceso a créditos que tienen las personas que son independientes. Parece que los bancos tienen mayores trabas al momento de otorgarles un préstamo. Así puedas sustentar los ingresos que estás teniendo. Por ejemplo, acceder a un crédito de vivienda suele ser mucho más fácil cuando somos empleados, si lo comparamos con un dueño de negocio independiente. Pero lógicamente emprender también tiene muchas ventajas. Y una de las principales sería que estamos construyendo nuestro patrimonio. Siendo empleado puedes trabajar muchos años y al final no haber construido nada para tu vida. Básicamente estamos trabajando para edificar los sueños de alguien más. Al emprender estamos creando valor para nosotros mismos. Desde mi punto de vista, otra de las ventajas de ser emprendedor es que no cuentas con un jefe. No hay duda de que podemos encontrar en el mercado laboral jefes buenos y jefes malos. Pero que seas tú quien te das las propias órdenes da mucha tranquilidad. Aunque es cierto que para esto se debe contar con un nivel muy alto de autogestión, ya que muchas personas también funcionan muy bien siendo empleados, cuando alguien más les está diciendo qué hacer, y lógicamente eso también es muy válido. Pero el emprendedor tiene esa ventaja que es decidir los aspectos más importantes de su negocio. La tercera sería una ventaja muy importante que como emprendedor a largo plazo podrías tener, y son la generación de ingresos pasivos. Si el negocio crece y logra madurar sin la necesidad de que el dueño esté siempre presente, esto puede llevarlo a convertirse en una fuente de ingresos pasivos. Es cierto que para que esto suceda puede tardar muchos años, pero con una buena proyección a largo plazo es algo totalmente factible. Otra de las ventajas sería la disponibilidad de tiempo con la que cuenta el emprendedor. Como lo mencioné en el punto anterior, para conseguir eso, el negocio debe haber alcanzado un nivel alto de madurez. Para los emprendedores lo más difícil es salirse de la parte operativa del emprendimiento, porque la mayoría de veces se termina siendo un autoempleado. La verdad es que nosotros en nuestro emprendimiento aún no logramos soltar esas tareas operativas, y es uno de los objetivos que nos hemos puesto para el futuro, ya que al emprendedor salirse de esta parte operativa de su negocio, podría enfocarse en otros aspectos de más alto valor, que ayuden al emprendimiento a crecer exponencialmente. Y por último, y quizá una de las ventajas más grandes al ser emprendedor, es el crecimiento personal. Emprender desarrolla en las personas una serie de aspectos positivos, como tolerancia a la frustración, resiliencia, manejo de incertidumbre, trabajo duro, mentalidad de aprendizaje, liderazgo, toma de decisiones, disciplina y gestión del riesgo, entre muchas otras habilidades y actitudes. Alguna vez leí algo que decía que emprender es como ir al desierto sabiendo que te vas a morir, así que hay que disfrutar del viaje. Y eso fue todo por este video. Una vez más, les recuerdo que pueden darle me gusta al canal, suscribirse y activar la campana de notificaciones y así apoyan mucho el contenido. Y nos vemos en otra ocasión.